Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Me alegro de estar aquí. Una semana durita de enfermedad en casa, pero estamos aquí. Estamos aquí. Doy gracias a Dios por sus oraciones, por cada texto, llamada. Gracias porque sé que la iglesia nos estaba cubriendo en oración. Gracias por sus cariños, por esas sopitas que de momento llegan a la casa y te dan vida. De verdad que agradecido de ustedes y del Señor de que sobrevivimos el dengue. Gracias al Señor, gracias al Señor. Así que vamos a predicar la palabra. Quiero excusar a Mario. Mario está en el encuentro hoy predicando la palabra del Señor, así que está cubriendo el púlpito allá. Gracias, ¿verdad? Por eso no lo ven, así que lo excuso. Y agradecido de él que a última hora yo le dije, no voy a poder predicar el domingo, ¿verdad? Y él muy gustosamente dijo, pues pastor, tengo algo ahí, yo me zumbo. Así que agradecido, ¿verdad? De él, de Steven, que también me cubrió en la parte de la Santa Cena. Así que damos gracias a Dios por la iglesia. Amén. Gracias a Dios por la iglesia. Déjenme orar. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Como hemos cantado en esta mañana, como hemos adorado, hemos recordado tu bondad. Hemos recordado que aún en momentos de dificultad, aún cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros y tú nos sostienes y tú nos das vida y tú provees todo lo que necesitamos, Señor, y no necesariamente nos libras del peligro, pero estás con nosotros, Señor, en medio de la tormenta, estás con nosotros en medio del sufrimiento, estás con nosotros en medio de la enfermedad, Señor. Gracias, Padre, gracias porque eres real. Tú eres un Dios verdadero que se hace presente. Y qué bueno por las crisis, qué bueno por las tribulaciones, porque ahí nos damos cuenta que tu palabra es real, que tú eres real y que tú realmente nos sostienes y nos llevas de tu mano, Señor. Gracias por la iglesia y gracias por todo lo que haces en medio nuestro. Bendice a Mario, Señor, que debe estar pronto también a pararse en el altar, a predicar tu palabra, Señor. Bendice a la iglesia del encuentro. Y glorifícate también, Señor, a los jóvenes que pronto van a bajar la montaña del retiro. Tráelos con bien, Señor, y que podamos escuchar historias hermosas de cómo tú te glorificaste allá en ese campamento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñeme a leer la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Amén. Si podemos estar de pie, reverencia a su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Ángel, hazme un favor, tráeme mi iPad que está ahí en mi bulto. Sí. Amén. ¿Tenemos la palabra? Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo. Gracias. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos, hablamos con orgullo de ustedes
entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. En el nombre de Jesús, esta es su palabra. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hoy queremos comenzar nuestra reflexión de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Se cree que esta carta fue escrita con muy poco tiempo, ¿verdad? Entre la primera, entre que Pablo escribe la primera carta y que entonces decide escribir esta segunda carta. Dicen los estudiosos que probablemente pasó menos de un año entre una carta y otra. Y por eso, pues no debería pasar mucho tiempo en que nosotros como iglesia, pues ya que reflexionamos en la primera carta, también lo hagamos en esta segunda carta. Esta segunda carta de Tesalonicenses, debido a que fue escrita con poco tiempo, ¿verdad? Comparando con la primera, también es uno de los escritos más antiguos, ¿verdad? Es uno de los primeros escritos del apóstol Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Se dice que esta carta se escribió entre el año 50 y 51 después de Cristo, así que ya usted puede ver el corto tiempo que ha transcurrido desde que Jesucristo ascendió al cielo y Pablo escribió esta carta. Ahora, la pregunta lógica que pudiéramos hacernos es: ¿por qué Pablo se ve en la necesidad de en tan corto tiempo volver a escribirles a esta iglesia? Yo me pregunto, ¿sería que esta iglesia era problemática? ¿Sería que esta iglesia era ignorante? ¿Sería que Pablo tenía un problema de inseguridad como líder? Pues no, no es ninguna de esas razones. La verdadera razón, pienso yo, por la que Pablo le vuelve a escribir con tan poco tiempo a los tesalonicenses, es por el profundo amor que él sentía por esta iglesia. Ellos eran su bebé, ellos eran su mayor bendición. ¿Y cómo sabemos esto? Pues simplemente tenemos que recordar la manera en que Pablo les escribe en la primera carta. Por ejemplo, cuando les dice cuando les escribe: teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. En otra ocasión les dice: porque ¿quién es nuestra esperanza o nuestro gozo o nuestra corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. En otra ocasión les dice: porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Así que no tenemos más que pensar y ver cómo Pablo le escribió a esta iglesia para saber del profundo amor que él tenía con ellos, por ellos. Pero la realidad es que a pesar de esto, reconocemos que toda carta tiene su propósito. Es posible que Pablo se haya enterado de algunas situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Quizás algunas situaciones nuevas que él no había todavía atendido en la primera carta, pero también situaciones que quizás ya él había atendido en la primera carta y que aún la iglesia seguía, como diríamos en la jerga, struggling con ellas. Y el amor que les tenía
lo movió a escribirles para volver a traer dirección, corrección, ánimo y sabiduría a la iglesia. Pablo se ve en la necesidad de escribirles nuevamente porque posiblemente se ha enterado de que en la iglesia sigue habiendo confusión con relación a ciertos temas fundamentales de la vida cristiana. Uno de estos temas es la segunda venida de Cristo, tema que también él tocó en la primera carta. Se cree que había una falsa idea rondando por la iglesia que decía que ya Jesucristo había regresado y que por tal razón ellos estaban experimentando tantos problemas, tanto sufrimiento y tantas situaciones. Por otro lado, otro asunto que pudo haber impulsado a Pablo a escribir era la actitud de dejadez y holgazanería que algunos en la iglesia seguían manteniendo. Había gente que pensaba que Cristo venía pronto. Y como Cristo venía pronto, pues ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir estudiando? ¿Para qué seguir llevando a cabo nuestras responsabilidades? Y ciertamente el apóstol Pablo enseñó que la venida de Cristo era inminente. Ciertamente Pablo enseñó en la primera carta que él vendría como ladrón en la noche. Pero eso no significaba que mientras Cristo regresaba nosotros tuviésemos que paralizarnos y dejar de hacer las cosas. Especialmente aquellas que tenían que ver con el ministerio, aquellas que tenían que ver con el evangelismo, aquellas que tenían que ver con seguir haciendo discípulos. Adicional a esto, se cree que la iglesia sigue sufriendo una fuerte persecución, lo cual sigue teniendo el potencial de desanimar, sigue teniendo el potencial de minar la fe de la iglesia y de que la iglesia pusiera en duda su fe. Y la iglesia también seguía siendo blanco de ataques por parte de lobos rapaces que querían distorsionar el mensaje del evangelio y confundir los corazones de los creyentes. Así que creemos que todos estos asuntos fueron utilizados por el Espíritu Santo para impulsar a Pablo a escribirles esta segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, para propósitos de nuestro estudio, podemos dividir esta carta de la siguiente manera. Hay un saludo. Luego vamos a ver que Pablo expresa aquellas razones que lo enorgullecen, que lo hacen sentir orgulloso. Y una de esas cosas que le hacen sentir orgulloso las vamos a ver hoy. Y es la perseverancia de la iglesia en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. La glorificación en el regreso de Cristo. La oración por la obra de fe. Luego de Pablo expresar su orgullo por esta iglesia, luego pasa a dar unas instrucciones que tienen que ver con el día del Señor, con la segunda venida. Habla de la oración, exhorta a la iglesia, habla del trabajo y finalmente la bendición final. Pablo comienza la carta de una forma muy similar a como empezó la primera carta, recordándoles a la iglesia que él no estaba solo, que tenía un equipo de colaboradores a su lado y que por ende esta carta no solamente fluye de su corazón, sino del corazón de su equipo de trabajo, de aquellos que estaban con él, especialmente de Silvano y de Timoteo. También el apóstol les recuerda quién es el autor supremo de esta carta, de parte de quién verdaderamente procede su mensaje, del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Esto es un recordatorio para nosotros que esto es palabra de Dios y no de hombres. Aleluya. Que es igual de relevante para nosotros como lo fue para esta iglesia del primer siglo. Pablo comienza esta carta como lo hace típicamente, dando gracias a Dios por la iglesia. Agradecido de sus hermanos en la fe. Agradecido de saber que aún permanecen perseverando firmes en la fe. Agradecido de que aún a pesar de su ausencia, la iglesia continúa hacia adelante. Y en el caso de los tesalonicenses, Pablo está agradecido de saber que su fe aumenta grandemente. Aleluya. Que aquella exhortación que él les hizo en su primera carta, cuando les dijo: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. El apóstol está agradecido de enterarse, de saber que esa exhortación que les dio en su primera carta se está cumpliendo en la vida de la iglesia. Es interesante cómo la gratitud adorna la vida de Pablo. No solo abunda en su vida, sino que se asegura de expresarlo. Sus conversaciones están saturadas de gratitud. Sus escritos están saturados de gratitud. Y si yo te preguntara hoy, ¿estás agradecido en este día de tus hermanos en la fe? Seguramente tú me contestarías que sí. Ahora, si yo te preguntara, ¿se lo expresas? ¿Se lo dices constantemente? Cuando te encuentras con tu hermano el domingo, le dices: ¿sabes qué? Estoy tan agradecido de ti. Estoy tan agradecido que seas mi hermano, mi hermana. Estoy tan agradecido que desde la eternidad nuestro Padre decidió unirnos y que perteneciéramos juntos a la misma comunidad de fe. ¿Y sabes qué es lo más que me emociona? ¿Sabes qué es lo más que agradezco? Verte crecer en el Señor, verte madurar, verte alcanzar nuevas alturas en Él, ver la pasión que estás desarrollando por su palabra, por la iglesia, por la vida que Él quiere que tú vivas. Qué lindo sería que como iglesia desarrolláramos una cultura donde constantemente estamos dando gracias a Dios los unos por los otros, y no solamente sentirlo en nuestro corazón, sino expresárselo a nuestros hermanos. Pablo no solo está agradecido al saber que la iglesia está creciendo en su fe en el Señor, sino que esa fe los está llevando a que también se cumpla otra de las exhortaciones que les hizo en la primera carta, cuando les dijo que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Pablo nos vuelve a recordar que nuestro amor por Dios impactará directamente nuestro amor por los demás, especialmente por nuestros hermanos, por nuestra familia espiritual. O sea, que nuestra relación con Dios impacta nuestra relación con nuestro prójimo. Y esto no nos debe sorprender, porque así es que funciona el reino de Dios. Amén. Si el primer amor abunda, el segundo también lo hará. Si el primero es raquítico,
el segundo también lo será. Mire cómo lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, diciendo, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Estamos claros de eso, ¿verdad? Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Aleluya. Hay otro elemento muy interesante aquí en este tema de estar agradecidos por nuestros hermanos. Pablo dice, fíjese en ese verso 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. La manera en que Pablo expresa esto parece como una obligación, ¿verdad? Tenemos la obligación de estar siempre agradecidos de ustedes. O sea, no es una opción. Esta gratitud es mucho más profunda que una gratitud que simplemente fluye de un sentimiento de gozo y alegría. Es fácil estar agradecidos cuando todo está bien entre nosotros, ¿verdad? A veces es fácil sentirnos agradecidos de nuestro hermano, pero no siempre es así. No siempre lo sentimos. A veces pensamos orar de esta manera, Señor, ¿por qué no bendices a otra comunidad de fe con este hermano mío? Mira que por ahí tantas iglesias con necesidad. Pero Pablo nos está enseñando que nuestra gratitud no siempre fluye de nuestros deseos, sino de la realidad de que Dios nos ha colocado y nos has hecho parte de la familia, de la misma comunidad de fe. Como diría nuestro hermano Yamil, aunque yo sea una perita dulce o sea un limoncito de los verdes chiquitos. ¿No nos pasa lo mismo con nuestras familias? Y como quiera seguimos estando agradecidos de ellos. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí estamos orgullosos de nuestros hijos? Amén. Cada vez que alcanzan una meta, o se gradúan, o son aceptados en alguna universidad, u obtienen algún premio, ¿qué hacemos como padres donde quiera que nos paramos? Hablar nada más que de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos de ellos y estamos agradecidos de ellos. Pues ¿saben de quién hablaba el apóstol Pablo donde quiera que se paraba? De los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos eran su orgullo. ¿Vives orgulloso de tu iglesia? ¿Vives orgulloso de tu familia espiritual? ¿Vives orgulloso de tus hermanos y tus hermanas en Cristo? Pero el orgullo de Pablo no era por los logros terrenales que habían alcanzado sus hijos espirituales. Realmente esas cosas no importaban, porque todo logro terrenal es pasajero. El orgullo de Pablo era ver el testimonio de los tesalonicenses aún en medio de la persecución y las aflicciones que estos estaban atravesando. Era como si Pablo dijera, a los tesalonicenses se los echo a cualquiera. ¿No parece esto una ironía? Para el mundo estos son unos perdedores.
Para Pablo son su orgullo. Para el mundo estos son la escoria de la tierra. Para Pablo estos son su gloria. Para el mundo estos son unos pobres desdichados. Para Pablo son sus hijos muy apreciados. Para el mundo estos son ignorantes, fanáticos, fundamentalistas. Para Pablo ellos son sabios de Dios. Y Pablo habla con orgullo de ellos entre las demás iglesias. Pero no para avergonzar a las demás iglesias. No para avergonzar a los demás cristianos. No para que éstas se sintieran menos importantes, sino para que éstas observaran y fueran testigos de la manera en que el Señor anhela que actúen en medio de la dificultad. Quizás algunas de estas iglesias no estaban experimentando lo que los tesalonicenses estaban experimentando. Pero la realidad es que tarde o temprano el sufrimiento tocaría a sus puertas. Y qué bendición poder tener un testimonio de cómo se vive en medio de las dificultades. Por eso es que nuestra perseverancia y nuestra fe, especialmente en medio de las pruebas y los sufrimientos, es tan importante. Porque de pronto nos convertimos en un testimonio vivo para nuestros hermanos y para las demás iglesias. ¿Conoces a alguien que haya sido de testimonio en tu vida de lo que es perseverar en medio del sufrimiento? Yo conozco a uno bien cercano. A mis padres, especialmente a mi madre, verla atravesar el dolor más grande que una madre puede atravesar y verla perseverar en la fe. Con 20 dudas, con 20 preguntas, con 20 cosas, pero perseverar en la fe. Y yo caminar al lado de ella y decir, wow, esto está duro. Así que tenemos ejemplos de gente que ha pasado por dolores terribles y han mantenido su fe. Y siguen hablando a nuestras vidas. Y siguen pasando los años y eso nunca se nos olvida. Que nosotros también nos convirtamos en eso. En gente que en los momentos de dificultad los demás pueden mirarnos y decir, wow, eso está duro y mira cómo es, cómo sigue, y tropieza y vuelve y se levanta y sigue caminando, confiando en Dios. Confiando en Dios. Cuando perseveramos en medio de la prueba y mantenemos la fe, los demás que nos están mirando pueden afirmar y decir, ahora me doy cuenta que el Dios de fulano es el Dios verdadero. Ahora puedo ver que cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Ahora puedo ver que su poder se perfecciona en mi debilidad. Ahora puedo ver que verdaderamente Dios es nuestro sustento. Ahora puedo ver que verdaderamente el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora me doy cuenta que mi casa tiene que estar fundamentada sobre la roca que es Cristo. ¿Te fijas cuál es el efecto en otros cuando permanecemos fiel, especialmente en medio de la prueba y el sufrimiento? Por el contrario, así como bendecimos, podemos maldecir. Si en medio de la prueba y el sufrimiento nos dedicamos a quejarnos, a lamentarnos, a criticar,
a alimentar nuestra autocompasión, a cuestionar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué hice para merecer esto? O echarle la culpa al diablo. Entonces, ese es el testimonio que le vamos a dar a los demás, especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¿Has conocido a alguien así? Que en medio del sufrimiento son una letanía. Que usted habla con ellos y te chupan toda la alegría de vivir. La grandeza de los tesalonicenses es que aprendieron a soportar el sufrimiento. Y usted sabe lo que es soportar, ¿verdad? Es agarrar y apretar y seguir caminando. Eso es soportar. Ser pacientes, ser tolerantes, aceptar su realidad, aceptar los procesos, aceptar que hoy me tocó el dengue y Dios está conmigo, pero me voy a jaspar esto y voy a sentir al ángel de la muerte, no en la puerta de casa, pero pasando por la carretera. Y voy para adelante. Y no porque soy un superhombre, porque Dios está conmigo. Entonces esa actitud, ¿verdad? De Dios quiere que yo pase por esto. Dios me puede librar mañana. Me puede dar un dolor de cabeza y el otro día levantarme como si nada. Eso fue lo que le pasó a Johanna. Dios nos puede librar, pero también puede determinar que pasemos por la prueba. Aleluya. Entendieron que en el mundo tendrían aflicción. Entendieron que el sufrimiento era parte de vivir en un mundo que se opone a Dios. Pero también aprendieron que el sufrimiento tenía un propósito mayor. Ciertamente en este mundo experimentaremos toda clase de sufrimientos, enfermedades, pérdidas, etc. Cosas que son intrínsecas de vivir en un mundo caído. Esa clase de sufrimiento que experimenta cualquier ser humano, independientemente de su fe. Sin embargo, hay un sufrimiento que es causado directamente por la práctica de nuestra fe. Ese sufrimiento es directamente causado por la persecución religiosa. Y esta era la realidad de los tesalonicenses. Por aquellos que se oponen directamente a que practiquemos nuestra fe. Por aquellos que se oponen al Evangelio. Y nosotros quizás no entendamos del todo lo que esto significa. Porque vivimos en un país donde todavía disfrutamos de ciertas libertades. Pero los cristianos en Tesalónica sí sufrían a causa de su fe. Y sabemos que hoy en día también hay muchas partes del mundo donde hay muchos cristianos creyentes sufriendo por su fe. Y este es el sufrimiento del cual Pablo dice que es evidencia, que es una señal del justo juicio de Dios. Y les confieso que fue difícil tratar de interpretar ese verso 5. No es que el sufrimiento fuese por el hecho de que Dios estuviese juzgando a la iglesia. No es que este sufrimiento es a causa de que Dios estuviese castigando a la iglesia. Eso Pablo lo trabaja en la primera carta. Y le dice, Dios no los está castigando. El hecho de que haya gente que se oponga al Evangelio es una evidencia de que el Evangelio es la verdad. Y el que se oponga
Es la evidencia, es la señal de que un día Dios juzgará a todo aquel que se opone a su verdad. Si el evangelio no fuese la verdad, el mundo de las tinieblas no se opondría. Es por ser la verdad que el mundo de las tinieblas se levanta contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, no se desanimen a causa del sufrimiento, porque saben que esa es la evidencia de que están en el camino correcto. Saben que el sufrimiento los hace dignos del reino de Dios. Que el sufrimiento es la evidencia de que ustedes están luchando por el reino de Dios, porque ese reino sea establecido en esta tierra. Que si a Cristo lo persiguieron, ¿qué podemos esperar que le hagan a sus seguidores? El alumno no es mayor que su maestro. Este mundo, amados y amadas, siempre se va a oponer a las cosas de Dios. Eso no nos debe sorprender. Y en el caso de nosotros, la persecución quizás no sea una persecución violenta, pero sí puede ser una persecución sutil. Esta semana participé de una conferencia de la Alianza que tiene que ver con aspectos legales y culturales. Y invitaron a 2 pastores de la Alianza de Canadá. Y ustedes saben que siempre dicen que Europa y Canadá están mucho más adelante que Estados Unidos, ¿verdad? En este tema del liberalismo, de la persecución religiosa y todo eso. Fue bien interesante escucharlo, ¿verdad? De la boca de 2 pastores que están allí en Canadá luchando, ¿verdad? Por perseverar y por pastorear a sus iglesias. Y ellos nos decían que todavía en Canadá se disfruta ¿verdad? de libertad religiosa. El gobierno no te cierra los templos, el gobierno ¿verdad? Te permite, hay una libertad de culto. Sin embargo, si un jovencito viene a mi oficina en la semana y me confiesa que está luchando con su sexualidad, con su identidad sexual, y yo saco mi Biblia y empiezo a decirle, tú eres un varón, Dios te creó un hombre, esto es lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Y empiezo a aconsejarlo de una manera bíblica. Y ese nene no está de acuerdo con lo que yo le dije y sale y se lo cuenta a sus padres. Me pueden demandar y acusarme de estar llevando a cabo terapias de conversión. Y eso me puede llevar a la cárcel, ¿verdad? Y simplemente yo lo que hice fue abrir mi Biblia y decir, mira, esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que Dios quiere para ti. Y vamos a caminar juntos. Entonces, pues ahí todavía quizás nosotros no hemos llegado como país, como Estado, pero sí ellos ya están viviendo esa realidad, ¿verdad? Tan cercano como en Canadá. Así que por eso les digo que la persecución quizás no llegue de forma violenta, pero sí va a llegar de forma sutil. Quizás la persecución venga porque nos coloquen en situaciones éticas o morales, donde tengamos que tomar decisiones en nuestros trabajos, nuestras empresas. ¿Cuántas veces ha pasado eso, verdad? Que nos piden que hagamos algo, que llenemos un documento y de pronto nosotros decimos, pues esto como que no es, ¿verdad? Así que va a pasar que nos van a poner en situaciones difíciles como esa y nosotros tenemos que tomar una decisión. Y nosotros vamos a tomar una decisión sabiendo que va a honrar a Dios, pero puede tener repercusiones en nuestra vida, en nuestro trabajo, nuestros ingresos, y así por el estilo. De esa manera puede llegar la persecución a nuestra vida. Y cuando esto ocurra, que va a ocurrir,
Recordemos que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchos sufrimientos. Y que el sufrimiento es una señal, dice el apóstol Pablo, y es la evidencia de que un día Dios juzgará a todos aquellos que se le oponen a Él, a su reino y a su verdad. Amén. Hoy el Señor nos recuerda que como iglesia siempre debemos tener una actitud de agradecimiento por nuestros hermanos en la fe. ¿Y qué tal si antes de irte hoy saludes a alguien y le dice, estoy agradecido de ti? Estoy agradecido de ti. Qué bueno que estás conmigo. Qué bueno que eres mi hermano. Qué bueno que puedo caminar este tramo de la vida junto a ti. Y le puedas dar esa palabra de gratitud. Y no solo tener la actitud, sino practicar el expresar esa gratitud a nuestros hermanos. Hoy el Señor nos recuerda que nuestra relación con Él impactará directamente nuestra relación con los demás, especialmente con los hermanos de la fe. Mientras más crezcamos en Él, hemos predicado, lo dijimos cuando predicamos de la primera carta, nuestra fe no es privada, ¿se acuerdan? Nuestra fe no es privada, nuestra fe es una fe de comunidad. Así que recordemos que mi relación con Dios impacta mi relación con los demás. Mientras más procuremos crecer en Él, más creceremos en nuestro amor los unos por los otros. El Señor nos recuerda que cuando perseveramos en la fe, en medio del sufrimiento, nos convertimos en un testimonio vivo para aquellos que nos observan, especialmente para aquellos que son más débiles en la fe. Y finalmente el Señor nos recuerda que en el momento en que experimentemos persecución a causa de nuestra fe, estamos siendo dignos del reino de Dios. Vamos a estar de pie.